La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Soplan viento de cambio en Venezuela. El pueblo venezolano ayer se expresó claramente que quiere un cambio en Venezuela, que quiere un cambio de rumbo. En unos históricos comicios, la oposición obtuvo las mayorías legislativas y puso fin a cerca de 16 años de hegemonía chavista en la Asamblea Nacional. Las fuerzas democráticas tenemos más de 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional y eso fue lo que planteó y emitió el pueblo. Al reconocer la contundente derrota, Nicolás Maduro atribuyó el triunfo de las fuerzas políticas opositoras a lo que él llama guerra económica y campaña desleal de sus detractores. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Que nadie se llame engaño. En situaciones complejas vienen con esa contrarrevolución allí. Y nosotros tenemos que cerrar filas junto a nuestro pueblo. Cerrar filas en la Unión Cívico-Militar. Cerrar filas con toda la población venezolana. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela y el cambio de rumbo político que implica el rompimiento de la hegemonía chavista en el poder legislativo. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper Pizano, reacciona al nuevo mapa electoral del país bolivariano y habla sobre el papel que cumplió el organismo regional en los cruciales comicios que dieron la victoria a la oposición venezolana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, bienvenidos. La noticia, la histórica victoria de la oposición en Venezuela. El chavismo perdió el control del poder legislativo que ostentó por más de 15 años. 48 horas después de cumplirse los cruciales comicios, las fuerzas opositoras suman, según la Mesa de Unidad Democrática y según el Consejo Nacional Electoral, 112 escaños frente a los 55 que obtuvo el oficialismo. El punto clave de esa noticia: a pesar de que no hubo vía libre a una misión de observación internacional y a pesar del evidente control oficialista de los medios de comunicación y a pesar del tono desafiante de Nicolás Maduro y de hechos de violencia que empañaron la campaña de quienes disienten del régimen, la oposición logró imponerse mediante el voto ciudadano. Una nueva era está por iniciar en Venezuela y sus ciudadanos ya lo saben. Magnífico, mi hermano, magnífico. Aquí lo que se quería era un cambio. El cambio viene, bueno, poco a poco viene. Desde el próximo 5 de enero, cuando asuma el nuevo Parlamento, iniciará lo que muchos expertos llaman una nueva fase de transición, donde las decisiones en el legislativo tendrán nuevos horizontes. Hay muchas cosas en las que nuestro país está bastante mal y espero que estas elecciones sirvan para darnos una lección de cómo debe funcionar un país y de cuáles son las decisiones que se deben tomar acá en Venezuela. Este parlamento, en el que el oficialismo contaba con 100 escaños frente a 65 de la oposición, pasará a la historia. Tras una votación donde más del 74% del electorado acudió a las urnas, así quedó la nueva Asamblea Nacional, teñida de azul, en su mayoría, color que representa a la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Según la MUD, el bloque opositor consiguió 112 escaños, incluyendo las 3 curules de las minorías indígenas, que también hacen parte de partidos de la oposición, lo que representa una mayoría calificada, mientras que el partido oficialista llegó a 55 curules, 45 escaños menos que las que tiene en la actualidad. Con mayoría calificada en la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad Democrática podría promover y aprobar reformas constitucionales, incluso una que acorte el mandato de Nicolás Maduro. Con ese número, también se puede proceder a elaborar leyes orgánicas, aunque estas todavía tienen que ser firmadas por el presidente. Sin embargo, una de las facultades que le otorga a la oposición la mayoría que consiguió en la Asamblea es que le permite aprobar una ley de amnistía para liberar de responsabilidad penal a varios dirigentes políticos presos, como el caso de Leopoldo López y Antonio Ledesma. No podemos obviar
acciones urgentes, éticamente necesarias. Lo primero, la primera, la liberación inmediata de todos los presos políticos. En este escenario también se podría autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que abra una investigación penal contra el presidente, así como promover un voto de censura contra su gabinete ministerial. La oposición también podría designar o destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Tras estos cruciales comicios, atrás quedó esta frase del presidente Nicolás Maduro: Ganar como sea. Ya que los resultados reflejan que el chavismo perdió como nunca. El chavismo perdió como nunca. A propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si creen ustedes que Nicolás Maduro respetará o no ese poder que ganó la oposición en la Asamblea Nacional. Una mayoría calificada que en este momento está siendo ratificada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La oposición habría logrado cerca de 112 diputados, lo cual le permite una amplia mayoría en el órgano legislativo venezolano. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a analizar el resultado de estas elecciones con los protagonistas de ellas. Saludo en nuestros estudios de Caracas a Antonieta de López. Ella es la mamá del preso político Leopoldo López, uno de los protagonistas de esta victoria de la oposición. Señora Antonieta, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Gracias por esta invitación. A usted por estar con nosotros. También está Eduardo Gamarra, un reconocido internacionalista, profesor de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. También es doctor en Ciencias Políticas. Nos está acompañando desde Miami. Señor Gamarra, bienvenido a La Noche. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar con Antonieta de López. Como lo dije al comienzo, es la mamá de uno de los protagonistas de esta victoria, de Leopoldo López, el preso político más representativo en este momento de la oposición en Venezuela. Señora Antonieta, ¿cómo recibió su hijo esta noticia? Que si bien es cierto, ya la venían vaticinando las encuestas, muchos estaban escépticos frente a la postura que iba a tomar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo recibió su hijo esta noticia? Bueno, tengo aproximadamente 10 o 12 días que no veo a Leopoldo porque no nos permitieron visitarlo este fin de semana pasado. Leopoldo se enteró a las 2:30 de la mañana por la celebración del pueblo, del barrio Ramo Verde, que queda muy cerca de la prisión. Celebraban con música, con cohetes, con consignas, y eso así fue que Leopoldo se enteró, porque queremos recordar que Leopoldo lo tienen aislado en una torre de 13 celdas, 4 pisos, solamente está él en esa torre de castigo. A las 7:30 de la noche, 8 de la noche, ingresa a la celda donde está su cama, solamente su cama, le apagan la luz, no tiene radio, no tiene televisión, no tiene luz. Por lo tanto, era imposible que él se enterara de otra manera hasta esperar al día siguiente. Al día siguiente recibió la visita de su abogado defensor, el doctor Juan Carlos Gutiérrez. Bueno, cuando lo vio, nos cuenta Juan Carlos que llegó y lo primero que hizo fue así, enseñarle su dedo manchado de voto. Leopoldo pudo votar en la cárcel de Ramo Verde. Leopoldo pudo ejercer su derecho de votar. Eso le dio a él una grandísima felicidad. Y luego, los resultados. Leopoldo, desde el primer momento, siempre confió que estos iban a ser los resultados. Él estaba seguro del cambio que se había producido en el país. A pesar de tener más de 20 meses encarcelado injustamente, aislado, él sabía, él presentía, él presintió el cambio el 18 de febrero, cuando se entregó a la justicia injusta y es encarcelado simplemente por denunciar lo que estaba pasando en el país. La escasez, la inflación, la inseguridad, todo lo que estaba sufriendo el pueblo venezolano. Y simplemente por sus palabras, por llamar a unas protestas pacíficas,
fue encarcelado. Señora Antonieta, Leopoldo nunca dudó de estos resultados. señora Antonieta, usted en su condición de mamá de un preso político, ¿cómo recibe estos resultados electorales? ¿Usted cree que finalmente esta decisión que tomó el pueblo venezolano en las urnas, la forma como se expresaron las mayorías en las urnas, cambiarán el destino de Leopoldo López? Bueno, primero que todo, antes de responderte la pregunta, quiero hacerle un reconocimiento muy especial a todos los venezolanos, a ese pueblo, a esos ciudadanos que salieron a votar masivamente. Fue más de un 75% de participación para unas parlamentarias verdaderamente que fue una elección masiva, el voto masivo del pueblo venezolano. Luego también quiero aprovechar la oportunidad para reconocer a los testigos de mesa. Ellos fueron otros héroes de la jornada de ayer, fueron los garantes del voto. Sabemos que se mantuvieron en sus mesas hasta altas horas de la madrugada del día lunes, esperando las actas y teniendo las actas en la mano que confirmaban el voto de cada uno de los candidatos de la unidad. Los resultados, bueno, yo creo que es más que evidente que todos los presos políticos tienen que ser liberados. Ellos nunca han debido haber sido mantenidos presos ante unas elecciones. Es una contradicción hablar de unas elecciones transparentes, libres, en democracia, con presos políticos. Ellos tienen que ser, no solo Leopoldo, no solo Antonio, no solo Daniel, todos los 75 presos políticos tienen que ser liberados ya, mañana, pasado. No pueden estar tras los barrotes el día de la Navidad. Estos 75 presos políticos tienen que estar con su familia para celebrar la Nochebuena. Señora Antonieta, como lo dije al comienzo, está Eduardo Gamarra con nosotros. Él es profesor de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, quisiera escuchar el análisis que usted hace frente a estos resultados que tuvieron las elecciones legislativas en Venezuela. Sí, con mucho gusto, pero antes me gustaría enviarle un abrazo muy fraterno a Antonieta y a su familia. Reciba nuestro apoyo desde acá, desde muy lejos, y hace mucho tiempo que no veía a Antonieta, pero aprovecho esta oportunidad para mandarle mi más solidario apoyo. Creo que lo que Antonieta dice, el análisis que ella hizo en este momento, es absolutamente... no, de nada, Antonieta, un placer siempre. Me parece que lo que dijo Antonieta es absolutamente acertado, pero quizás distanciándonos un poco, acá hay varias cosas que son importantes de analizar. Primero, que es un gobierno que a lo largo de los últimos 15 años apeló a las elecciones para consolidar su control total de todos los poderes del Estado en Venezuela. Hasta el día del domingo, las elecciones le habían sido un mecanismo muy útil para pues ejercer ese control total y legitimar un estilo de gobierno que para muchos analistas dentro y fuera de Venezuela era pues un modelo de gobierno autoritario. En ese sentido, ¿no? y precisamente porque el modelo mismo ha sufrido pues un resquebrajamiento profundo, producto de varias cosas, en particular del mal manejo de la economía y precisamente de la forma autoritaria en la que ejerció el poder, es que en los últimos 2 o 3 años pues se venía y se veía, y como lo vio Leopoldo López hace ya casi 2 años, él veía precisamente lo que se materializó en las elecciones del día domingo, es decir, un voto que, y por eso me refiero a cómo el régimen se legitimó vía elecciones durante 15 años, y hoy la gran paradoja es precisamente que han sido las mismas elecciones, el mismo modelo electoral que hoy deslegitima y que realmente pone las cosas en su lugar en un sistema presidencialista donde todavía existe, ¿no?, la posibilidad, digamos, de que haya cierta unidad en Venezuela y que un sistema presidencial con algo de pluralismo
lleve a Venezuela hacia unos caminos mejores. Profesor Gamarra, al mismo tiempo que Nicolás Maduro ha reconocido los resultados, también ha dicho que el chavismo debe cerrar filas y ha hecho un llamado a toda la población venezolana. No sabemos a qué cantidad de la población venezolana porque las urnas ya hablaron y dejaron claro que es una mínima parte de la de los venezolanos que está acompañando a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el presidente venezolano va a respetar el poder que acaba de ganar la oposición en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que acá hay que ver dos cosas. Uno, la historia de lo que ha sido este régimen político, que en ocasiones anteriores, inclusive si nos remontamos al 2010, ¿no? O nos remontamos digamos, a cualquier, mejoría en la posición de la oposición, fue básicamente, completamente pues echada al lado, primero por el presidente Chávez y de alguna manera por el presidente Maduro. El encarcelamiento de Leopoldo es un gran ejemplo de cómo el régimen ha actuado hasta la fecha. Es decir, mientras las reglas le favorecen, actúa pues como gobierno democrático. Cuando las reglas le empiezan a desfavorecer, actúa de una manera autoritaria. En este contexto yo creo que es importante tener eso como una historia. Sin embargo, el contexto actual es muy diferente a cualquier contexto anterior al que se haya enfrentado este régimen político. Inclusive yo diría es un contexto internacional desfavorable al gobierno del presidente Maduro, en el cual pues no puede actuar como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Y yo creo que tanto la comunidad internacional, incluyendo la misma comisión de UNASUR, espera que el gobierno del presidente Maduro apueste por la unidad nacional, apueste por el diálogo y apueste por digamos, una relación, digamos, más democrática con la oposición y que respete las reglas institucionales de un juego que ellos mismos crearon.